Vamos. Bueno, bienvenidos una vez más a Ojo Rojo Fábrica Visual, Ojo Rojo Fábrica Virtual, a estas charlas que hemos hecho en tiempos de COVID desde el espacio Ojo Rojo Fábrica Visual. El que les habla es Andrés Caicedo, miembro de Ojo Rojo, que es un espacio físico acá en Bogotá, Colombia, una fundación sin ánimo de lucro que se dedica a compartir, a aprender, a discutir, a dialogar, a conocernos y a conocer de la imagen fotográfica, de la imagen en movimiento, de la fotografía documental. Y esto lo realizamos a través de diferentes acciones, de diferentes líneas de trabajo. Una de ellas siendo las charlas que les estamos presentando, que les estamos trayendo el día de hoy. Pero aparte de eso, y siempre iniciamos las charlas de esta manera, es presentándoles un poco de lo que hacemos, que es, aparte de unas charlas semanales en donde invitamos autores para conocerlos personalmente, para conocer sus trabajos de una manera más íntima, aparte de eso, ofrecemos talleres, los cuales les invitamos a que revisen en nuestras redes. También tenemos publicaciones a la venta, publicaciones hechas en Colombia, en Latinoamérica, de la imagen, fotolibros y una biblioteca en donde ofrecemos también ciertos de estos ejemplares para libre acceso, lectura. Y aparte de eso, cuando tenemos el espacio abierto, el espacio físico, tenemos exposiciones también de libre acceso. Entonces, invitadísimos a que nos sigan en redes, a que nos sigan no solamente de manera virtual, sino una vez que todo esto pase y tengamos la oportunidad de volver a las calles y de volver y de poder pasar acá por Colombia, las personas que nos escuchan desde otros lugares de Latinoamérica, eh, que tengan en cuenta el espacio físico de Ojo Rojo, aparte de estas charlas. Como les decía, hacemos charlas virtuales, hacemos charlas semanales y durante estos tiempos de virtualidad ligados al COVID, Ojo Rojo se mudó, trasladó estas charlas a la virtualidad y hemos aprovechado esto para tener autores fuera de Colombia, cosa que hasta ahora no habíamos hecho en Ojo Rojo. Entonces, cumpliendo esa meta, hoy tenemos a Nadesh Mazars, que es una miembro de Ojo Rojo, eh, compartiendo un tiempo, una conversación con la invitada de hoy, que es Luján Agustí, que nos acompaña desde el sur del sur. Entonces, eh, antes de que sigamos con la conversación de ellas, y una vez más invitadísimas a que compartan sus preguntas, a que las escriban, a que nos compartan sus lecturas, sus comentarios, y yo estaré siempre presente leyendo los comentarios y mirando en qué momento, interrumpiendo un poco la charla para poder dar sus preguntas. Antes de pasar a eso, Ojo Rojo está haciendo un anuncio ahora de una alianza que tiene, que la está haciendo con Vogue Photo Fair, que es una feria de fotografía acá en Colombia, la cual está promoviendo una convocatoria en este momento, una convocatoria de fotografía en donde están participando Ojo Rojo, no solamente en términos de difusión y organización, sino que dos de los miembros del jurado están allí como miembros de Ojo Rojo, Steven Ferry y Carolina Ponce de León. La convocatoria es Desconexo, es una convocatoria para aplicar con sus trabajos fotográficos que reflexionen sobre la conexión o la desconexión o la manera de relacionarnos de una manera más general en estos tiempos, no solamente relacionados al COVID, sino a las diferentes maneras de relacionarnos en los tiempos modernos. Entonces, invitadísimos a que participen y a que visiten la página de Vogue Photo Fair para saber más de eso. Bueno, sin más que decir, los dejo con Nadesh y con Lujan. Ya está. Hola, hola.
Buenas tardes, casi buenas noches. Estamos muy felices hoy de tener con nosotras y nosotros a Luján Agusti, que es una fotógrafa argentina que trabaja entre dos países, México y Argentina. Ahora está en Tierra de Fuego. Em, bueno, a Luján nos hemos encontrado en el marco de 20 fotógrafos, que es como un taller donde había como más de 100 fotógrafos en Bolivia hace un año y siempre me fascinó como su mirada, como que es como un poco distinta, como lo dice ella misma, que va a los límites de la fotografía documental. Entonces, bueno, yo dejo la palabra ahora a Luján, que se va a presentar un poquito, a presentar un poco su trayectoria, cómo llegó a la fotografía y vamos a charlar y a intercambiar sobre sus proyectos, los últimos que ha desarrollado en el marco del COVID. Entonces, Luján, bienvenida. Bueno, hola a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder estar en Colombia, aunque sea en la virtualidad. Un país que quiero mucho, así que bueno, gracias em, a la gente de Ojo Rojo por invitarme a charlar un poco sobre mi forma de ver el mundo. Pongo la presentación. Sí. Dale, sí. Em, hace- Acá es como que voy haciendo que hablo con la computadora. No, está bien, buenísimo. Bueno, como primera imagen quería compartir un poco en base a lo que Nadesh me había mencionado que tenía que ver con cuáles habían sido mis influencias. Bueno, yo me llamo Luján, nací en Puerto Madryn, que es una ciudad pequeña, en ese momento era casi un pueblo, de la Patagonia Argentina. Luego nada, me mudé a Buenos Aires eh, y creo que esa diferencia entre el interior y la ciudad capital siempre marcó un poco mi identidad porque dado que me mudé cuando era chica, nada, hay algo ahí que quedó un poco como trastocado, ¿no? Entonces, eh, las temáticas vinculadas a la identidad, un poco para reflexionar sobre mi propia identidad, siempre fueron algo que me llamó mucho la atención. Eh, Siempre hice varias cosas vinculadas a lo artístico, como tratando de experimentar en diferentes universos, más por una curiosidad que por una decisión, ¿no? Por querer como saber un poquito de todo, que creo que es algo, una característica de quienes elegimos la fotografía, ¿no? Como que de alguna forma es una herramienta que nos abre puertas para conocer muchos mundos. Eh, y bueno, finalmente cuando terminé la escuela, el colegio, estudié historia del arte, pero bueno, había algo de la teoría que me desesperaba un poco. Quería salir un poco más al mundo de la práctica, más meterme yo en los lugares. Y bueno, y ahí empecé a tomarme el tema de la fotografía, que ya había hecho un curso cuando estaba en el colegio, un poco más en serio. Eh, a lo largo de mis estudios de lo que tiene que ver con la teoría del arte, me encontré con el trabajo de Ana Mendieta, que es una performer de los 70 y que ha hecho un gran trabajo vinculado al feminismo y al ambientalismo ya por esa época, eh, y que en ese momento se volvió como una gran referente para mí. Y hace poco en una charla también me preguntaron eh, por una referente y volví a retomar a Ana Mendieta, que hacía varios años que no me ponía de nuevo a ver su trabajo, y me impresionó cómo todavía seguía siendo una referente muy válida para mí, ¿no? Como a pesar de que es un trabajo eh, que tiene sus muchos años, todavía está latente porque tiene que ver también con problemáticas vinculadas a la identidad. Ella era una mujer latina
viviendo en Estados Unidos, entonces un montón de problemáticas y de cuestiones que todavía están muy presentes, ¿no? Y algo de su trabajo que se mueve por varios, es multidisciplinar, está vinculada a la fotografía, a lo performático, ella se retrataba en actos performáticos que hacía muchas veces fundiéndose con la naturaleza, ¿no? En un trabajo que tenía que ver con un discurso muy político también. Luján, una pregunta. Esta foto que estás mostrando es Es de de esta Ana, artista, ¿sí? sí, es de Ujú, Ana Mendieta. Y un poco para pasar a lo que es el primer trabajo que les voy a mostrar, ujú. es avanzando un poquito, que es un proyecto que después se convirtió en fotolibro, que se llama Un montón de ropa, que tiene que ver con una historia muy personal, ¿no? Creo que al inicio de mi no sé si carrera, llamarlo en ese momento, pero había como una versión de mí mucho más conectada con el arte y con lo autoral y otra que tenía como inquietudes más del mundo del periodismo, ¿no? Del fotoperiodismo. Y de alguna forma esas dos versiones de mí van desarrollando por un lado un trabajo y por otro otros proyectos. Cuando hice este proyecto estaba trabajando en un periódico en Buenos Aires y en paralelo a mi proceso más fotoperiodístico iba desarrollando este tipo de trabajos que yo en el momento sentía que en ese momento no se relacionaban, ¿no? Entonces era como ir trabajando de dos maneras distintas. Después con el tiempo pude encontrar la manera de conectar estas visiones y entender que el punto de unión era yo misma, ¿no? Y era mi voz. En este caso es un proyecto muy chiquito que hice hace ya algunos años, que tiene que ver con una historia familiar que está vinculada a mi mamá, que falleció ahora hace 14 años más o menos, y que ella le encantaba la ropa, tenía mucha ropa. En el pueblo este donde vivíamos, era como una de las modelitos del pueblo y desfilaba en eventos, se preocupaba mucho por su aspecto físico, era una mujer que respondía bastante bien a los cánones de belleza del momento, entonces nada, eh, eso, se vestía, se maquillaba, era como muy coqueta. Y tenía muchísima ropa, y a mí de chica eso para mí era como, me generaba como mucho interés, entonces toda mi niñez y adolescencia me dediqué un poco a robarle la ropa, de alguna forma para jugar, más tarde tal vez para salir a fiestas, bueno. Em, Ella era muy cuidadosa con todas estas cosas, a tal punto que cuando ella falleció hace 14 años, toda esa ropa que ella había protegido tanto la sobrevivió, ¿no? Y de alguna forma lo que quedó fue un montón de ropa. Y en paralelo a toda esa ropa también quedó un gran archivo fotográfico familiar, que es como una característica bastante típica de las familias de clase media de los 90, de por lo menos de Argentina, el álbum familiar sobre eventos, viajes, no sé, todo este tipo de cosas. Entonces, en este proceso que tuvo que ver un poco con reconstruir la historia de mi mamá y también con sanar un poco la pérdida, porque al final fue un proyecto que tuvo que ver más con cerrar un duelo. Personal, sí. Ujú, Sí, después ujú. por ahí hice el fotolibro y como que avanzó un poquito más, pero como que fue muy una pulsión mía. Lo que hice fue empezar a hacer un juego donde buscaba en las fotografías las prendas que yo todavía conservaba de ella, ¿no? Y un poco en Ujú, un acto performático que tiene que ver retomando, así como muy humildemente, a Ana Mendieta, porque es nada mucho más político y profundo su análisis. Yo me ponía esas prendas y me fotografiaba un poco en un juego donde se ponía de manifiesto bueno, que esas prendas ya no tenían dueña, ¿no? Y que yo ujú. ya ahora podía usarlas.
Y en relación a eso, puse muy pocas fotos de eso. Está Lo bien. que hice fue hacer un pequeño fotolibro donde las imágenes están en papel transparente y de alguna forma se va superponiendo las diferentes capas con la foto de archivo y mi autorretrato y la prenda, como en un juego que tiene que ver un poco por un lado con la memoria, eh, también con las capas de, o sea, de la ropa, pero como algo, ¿no? A mí lo que me quedó, la sensación ante la pérdida es que lo que primero se nos va es la capacidad de tocar al otro, ¿no? Eh, entonces, este fue un poco, creo que mi primer proyecto que me sentí de alguna manera cómoda con presentárselo al mundo, ¿no? Creo que es parte del proceso también, ¿no? Uno por ahí al principio experimenta con proyectos hasta que hay alguno que uno piensa que más o menos no está tan mal y dice, bueno, esto se lo puedo mostrar a otra persona. Eh, y, y bueno, esa fue... Una pregunta, Sí. cuando hiciste el proyecto, estabas trabajando en el periódico entonces, a este Eh, tiempo, sí, como fotoperiodista, es decir, sí, sí, en realidad trabajaba en un periódico de acá de Argentina, era la tercer fotógrafa, eh, había dos muchachos antes que yo y cada vez que surgía algo, en realidad tenía que los otros dos decir que no estaban interesados y recién ahí me llamaban a mí, pero bueno, más o menos sí. sí, no te pregunto esto porque yo pienso, es un trabajo que no tiene como esta naturaleza fotoperiodista, el libro, ¿no? Mm. Entonces, me pregunto si encontraste como en esta época unos límites en el fotoperiodismo ya, y si nos puedes hablar de estos límites, tal vez en tu arte, en tu manera de hacer fotografía. Es decir, no era suficiente para ti en este momento el fotoperiodismo, tal vez. Eh, sí, un poco en relación a lo que les decía antes, em, lo que voy a cambiar la foto por poner otra foto. Listo. Lo que me pasaba era es que por un lado estaba interesada en prácticas que no estaban estrictamente ligadas a lo periodístico, que son como estas ideas de lo periodístico como una verdad absoluta, no intervención en las escenas, Mm, no sé, un montón de cosas que, que tal vez en ese momento estaban como bastante, digo, es algo que se viene rompiendo hace un tiempo, pero por ahí en ese momento estaba como mucho más firme, o por lo menos yo no me había adentrado en otros universos que me abrieran la mente y me permitieran como ser más libre al momento de ejercer mi práctica ujú, fotográfica. ujú, Eh, y sentía que el puro acto de fotografiar eh, para mí no era suficiente. No es que lo critico a nivel, digo, me parece ujú, que la experiencia es personal y es de cada uno. A mí me pasaba que veía gente haciendo un trabajo increíble ujú, de esa manera y yo sentía que necesitaba decir algo más, como que había algo, no sé, em, y por eso tenía que, supongo que tiene que ver con mi historia más vinculada al arte o a otras disciplinas em, más interventivas. Em, me parecía también, después como que lo pude ir poniendo un poco más en palabras y en formas, que hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el fotoperiodismo, eh, que un poco no sé, que a mí me resultan contradictorias, como cuando se dice que no se quiere intervenir una situación. Nada, me parece que en el momento en el que estás poniendo una cámara y que alguien se siente observado, ya estás interviniéndola. O la idea de buscar la verdad como si eso fuera una sola cosa, ¿no? O sea, hoy en día está mucho más claro que la única verdad
nada, que es tan subjetivo, que depende tan de la percepción y la perspectiva de la persona que está observando, que está mirando, que está viviendo, que es nada, que hablar de la verdad hoy en día es como, en cuestiones periodísticas, es como, no sé, me parece a mí. Ujú. eh, Sí, entiendo. Y y después de estos trabajos, te fuiste como a México y un tiempo y después regresaste a Argentina, ¿no? sí, me fui a trabajar a México, ahora no puse ningún proyecto de México. Ujú. No, Eh, pero la me, gente lo conoce. me aboqué más a la Patagonia, estoy haciendo una producción de la Patagonia. Eso. Eh, Me fui a trabajar a México, que es un país increíble y donde crecí mucho como persona y como fotógrafa también. Me encontré con un montón de universos alucinantes. Y también un poco a medida que creo que por ahí es la razón por la que no puse ningún trabajo en este momento, es que estoy justo eh, eh, como que me tocó mucho como replantearme un poco mi práctica fotográfica desde la responsabilidad, ¿no? Como Okay. me parece que es un momento, o por lo menos yo estoy en ese momento en donde estoy tratando de tener como prácticas responsables en cuanto a la forma en la que fotografiamos, cómo abordamos a las personas que trabajan con nosotros y con nosotras. Eh, y, y más allá de que no quiero hacer una crítica general sobre mi trabajo y el de las otras personas, sí un poco sentí la necesidad de volver a fotografiar mi propia cultura, mi propio territorio, sabiendo o creyendo de alguna forma que eso es lo que por ahí no sé si es lo que me toca, en cuanto a que por ahí estando en México muchas veces, aunque leía y me informaba sobre comunidades a las que visitaba, me parecía que siempre hay algo que queda como pendiente en ese sentido, ¿no? Ujú. Que aunque uno haga un gran esfuerzo por tratar de entender, hay cosas en las que siempre se peca un poco de ignorante y eso es difícil, no ser portadores de las voces de otras personas, sino dejar que las personas hablen por sí mismas, ¿no? Entonces, por ahí en la fotografía eso pasa mucho y por ahí con el afán de querer dar visibilidad a las cosas, ejercemos determinado poder sobre las otras personas sin eso, tal vez sin saberlo, sin cuestionárnoslo del todo, entonces un poco en ese proceso de rever ese tipo de cosas. Por un lado, bueno, decidí eh, volver un poco a mi casa, a mi verdadera casa, porque Okay. México en ese momento también era mi hogar y extraño mucho, pero bueno, eso. Okay. Y Retomar. ahora los trabajos que quieres mostrarnos son reciente, ¿no? Muy reciente, si entendí bien. El primero que les voy a mostrar fue un poco apenas, apenas regresé, con Ujú. un proyecto que de alguna forma sí reunía todo esto que estaba pasando en mi cabeza y que sigue pasando porque nada, es un proceso como intenso, que es un trabajo que hice con un grupo de mujeres de acá de Tierra del Fuego que se llaman Hilanderas del Fin del Mundo y son un grupo de mujeres de entre 40 y casi 80 años que Mm. se juntaron para hacer piezas de tejido con materia prima local, ¿no? Lo que hacen es trabajar lana y hacer textiles que intervienen, tiñen con materiales locales de la isla, ¿no? Con hojas, raíces, plantas, y lo hacen de una manera, ellas se reunieron por ahí en principio por buscarse una oportunidad económica porque son
mujeres grandes a las que les cuesta mucho más acceder a trabajos más típicos, que encontraron en esto una oportunidad de salir adelante, pero que en ese proceso también se encontraron o sea, es un grupo de mujeres que se replantea un poco las prácticas, que hace este trabajo de manera responsable con el medio ambiente, todo el material que usan es natural, frente a las importaciones por ahí que se dan de China o de Estados Unidos o de no sé qué, lo que ellas tratan es de generar estas piezas que aparte tienen que ver con la tradición local, ¿no? Con esta idea de no perdernos en estar constantemente mirando hacia afuera, ¿no? Eh, y bueno, eso es un grupo que aparte como que se volvieron muy unidas entre ellas, se sostienen en cuestiones personales que les van pasando. Entonces un poco en este proceso que les estaba contando antes, encontrarme con este grupo de mujeres fue darme cuenta de que sí se podía como nada, que sí había un camino para mi fotografía, por lo menos, ¿no? De encontrar la manera de desarrollar este tipo de historias que para mí son importantes y que tienen que ver con el lugar de donde soy yo, ¿no? Entonces, en este proceso lo que hice fue, por un lado, hacer un registro más bien documental del proceso, que tiene que ver un poco que empieza con las ovejas, con el campo, que es algo como eh, bastante característico de la pampa argentina, ¿no? De la llanura. Eh, y después el proceso en el cual ellas juntan las plantas que después van a utilizar para hacer estos tintes. Y era, bueno, algo que tiene que ver bastante con un proceso documental. Y después lo que hice un poco para acompañar esta parte fue hacer unas piezas que ahora van a aparecer, que se llaman antotipias, que es un tipo de revelado muy similar a la cianotipia, pero que se hace con tintes naturales. Entonces lo que traté de hacer fue utilizar algunos de los tintes que ellas usan para teñir las prendas para hacer estas piezas, ¿no? Estas imágenes, que son, bueno, estas. Estas. Okay. Sí. ¿Puede explicar un poco paso a paso el proceso técnico? Porque la verdad no conozco muy bien yo, supongo que no soy la única. Sí, es muy fácil en realidad o Ajá. sea, yo la primera vez que la vi y después como que es bastante, hay que darse maña y tener paciencia, pero se utiliza una hoja que en realidad puede ser cualquier hoja, obvio que por ahí si es más gruesa mejor porque absorbe mejor, pero una hoja de papel cualquiera, como te diga esta, no sé si la gente me ve, pero estoy usando una hoja. Em, em, y se prepara el tinte para pintar la hoja, que tiene que ser algún tinte fotosensible, eh, por ejemplo, cúrcuma, que hay algunas, yo hace un tiempito hice un curso con Juan Antonio Palacios, que es un genio de las antotipias, que si lo quieren buscar en las redes, está haciendo talleres online. Entonces se mezcla la cúrcuma con alcohol, por ejemplo, por decir cúrcuma. Yo en el proceso con las hilanderas hice varias pruebas, algunas me funcionaban, otras no, con materiales de acá, como tiene que ser, bueno, reaccionar al sol. Nada, tiene por ahí, no sé, no todas las raíces funcionan, las hojas por ahí uno piensa que sí, en realidad no es tan fácil, entonces hay que ir probando. Pero, por ejemplo, la cúrcuma funciona muy bien. Entonces se mezcla el polvo de la cúrcuma con alcohol y lo que se hace es pintar la hoja toda entera de hecho las marquitas que se ven son de las pinceladas como entre las manos.
Y después lo que se hace es poner alguna imagen, puede ser algo opaco o también como las típicas cianotipias que conocemos de las flores que se ponen sobre la hoja. Yo en este caso lo que hice fue imprimir fotografías que les había hecho a ellas en filminas y eso se pone sobre la hoja y se expone al sol. Lo ideal es que estén como apretaditas para que, bueno, cuanto más apretada, como la fotografía, más nítida es, ¿no? Entonces, o se le ponen unos ganchitos o algo entre dos vidrios y eso se deja exponer al sol. Y ahí ya depende, supongo que en Colombia no sé, bueno, no sé en Bogotá, pero en esos lugares donde hay mucho sol, seguro que tengan respuestas muy rápido. A mí acá en Tierra del Fuego se me hacía complicado porque justo estaba llegando, bueno, parte de las antotipias las hice entre el otoño y el invierno, que hay bastante poco sol acá, entonces fue un poco más difícil, pero en los lugares donde hay buen sol es mucho más fácil de hacer. Y eso, después se retiran y hay como algunas técnicas para que la imagen se levante un poquito, que es por ejemplo ponerle algo que se compra en la farmacia que se llama bórax, que también ayuda a que se conserve un poquito más. Y listo, lo que sí es que es algo que uno por ahí yo después las escaneé y las tengo guardadas en la oscuridad porque siguen activas por siempre, digamos, ¿no? Entonces es algo que si lo expones a la luz solar va a seguir trabajando. Ya. Eh, Ujú. y bueno, estos Ok. acá por ahí se puede ver como, nada, lo que tiene de interesante también es que es muy orgánico y que nunca hay dos iguales, cuando pensás que lo tenés, en realidad, no sé, a mí me pasó que logré unas y dije, ah, qué bueno, ya lo tengo, entonces fui y puse otras y me salieron todas mal. Después tengo un amigo que tenía las cajas de luz para hacer indoor con sus plantas de marihuana Mm. y por ejemplo, el indoor me funcionaba, porque en un momento ya probaba con todo para ver, me funcionaba no me funcionaba o sea, el rango de luz de las luces indoor no me funcionaba con las raíces, pero sí con los tintes de hoja, entonces algunas salían y otras no, era como, nada, es como interesante porque es muy, digo, hay mucho de perder el control sobre las cosas, ¿no? Es como dejar un poco Ujú. que las cosas se sucedan por sí mismas. Eh, y, y bueno, fui haciendo esto, o sea, siempre lo que usé para hacer las imágenes son fotografías, ¿no? En filminas, en papel transparente. Una pregunta, las plantas son las que las mujeres utilizan para la tinta de la Sí, lana, ¿no? Eso. sí. Ujú. Sí, en general, bueno, este es un territorio bastante hostil, entonces como que ese también fue un proceso bastante interesante que tiene que ver un poco con conocer, ¿no? Como que acá, no, acá hace frío, hay nieve, no crece nada. Y en realidad, o sea, digo, no es tan, digo, cada planta que uno encuentra tiene como un potencial, digo, Mm. hay una planta acá que es una de la planta que está acá con la señora, que es un calafate, que es una planta muy típica de la Patagonia, que tiene un frutito violeta chiquito, que es como muy ácido, pero muy rico, y que es parte de un mito de acá de Tierra del Fuego, que es que cada vez que alguien come uno de estos frutos está destinado a volver. Y bueno, ellas con esta planta, con las hojas hacen un tinte más bien verde, con el fruto hacen un tinte más azul, también usan la raíz. Y Ujú. nada, una de las, no hay muchísimas, no hay una vegetación súper variada, pero sí, bueno. Y después está esta que es un lupino, bueno, entonces también tenía que ver un poco con conocer el medio donde vivimos, ¿no? Ujú. Y creo que ahí termina. Sí, Y, sí. y este trabajo de este grupo de mujeres, ¿era un proyecto personal inicial o con un encargo? ¿Cómo fue? Em,
ese proyecto empezó como un encargo para National Geographic, y después yo quedé como bastante vinculada a ellas, y lo seguí avanzando un poco más. Y justo esta foto de acá que les muestro es que ahora hicimos un fotolibro que lo hice con Raya Editorial, que es de Santiago Escobar Jaramillo, y con Matiz, que es una imprenta de allá de Colombia justo, que está haciendo una colección. Y bueno, justo este proyecto ahora va a ser bueno, ya es porque esa es la foto de los ejemplares, es un pequeño fotolibro, que también, bueno, ahí se trató un poco de cómo retomar. Se hizo con materiales reciclados, y bueno, un poco también como haciendo honor al trabajo de estas mujeres, ¿no? Ujú. ¿Y dónde se encuentra el libro ahora? Y ahora en Colombia nomás, porque lo imprimieron hace muy poquito, así que Ya, eh, bien. yo todavía no vi ninguno. Las mujeres están desesperadas. Okay. Sí, ojalá. Eh, Ahí está, bueno, con Matiz y con Santi Escobar tienen las copias, así Mm. que está ahí cerquita. No sé si ya lo está vendiendo, me pueden preguntar. Y si alguno ¿Cómo es viene el para título? Argentina, me trae uno. ¿Cómo? El, no, decía, ¿cómo es el título del libro? Hilanderas del fin del mundo. Okay, Sí. listo. Bueno, esperamos tenerlo en ojo rojo, sí. Ah, sí. Ahí voy a hablar con Santi para que llegue uno. Bueno, esta es parte de una colección que es como que es sobre fotografía expandida en América Latina, y como que cada letra del abecedario corresponde a un autor o autora. Como yo soy la A, el mío es el primero, pero está también el de Musuk Nolte, y ahí estaban haciendo otros números nuevos. Pero bueno, eso ya es otro tema. Chévere, bien. Y, y bueno, no sé si quieren que pase ya a lo más ¿Qué nuevito. tal? ¿Tenemos preguntas, Andrés? No Sí. mire el chat. No, hasta ahorita hemos tenido muchos saludos, pero pocas preguntas. Así que invito a la gente a que comparta sus preguntas ahí y las leemos al final de la charla. Listo, listo. Entonces sí, vamos al segundo proyecto. Bueno, y este segundo es uno mucho más reciente, que en realidad es eh, una pieza documental que mezcla fotografía y video, que en realidad es un documental web, que hice junto a un realizador local que se llama Nicolás de Luca, realizador Ujú, audiovisual. Bueno, junto con él trabajamos en esta pieza que tiene que ver un poco sobre de qué manera, nada, en realidad tiene que ver más que nada con la crisis de la pandemia, ujú, eh, y cómo esto afectó un territorio que está de por sí aislado geográficamente, ¿no? Yo al principio de la presentación tenía un mapita, pero ya se me pasó. Para las personas que no conocen, Ushuaia es considerada la ciudad más austral del mundo y es como, de alguna forma, la puerta de entrada a la Antártida, ¿no? Eh, ujú, está Es una isla, o sea, la isla de Tierra del Fuego, tiene 3 ciudades y bueno, yo vivo en una que es Ushuaia. eh, y como un poco la reflexión tenía que ver por un lado, como algo que empezó en la otra punta del mundo, de alguna forma había llegado incluso a lugares tan recónditos como este. Justo ahora bueno, la isla tiene 3 ciudades y la tercera en realidad le dicen ciudad, pero es un pueblo bastante pequeño, que está ubicado en el centro de la isla, que justo ahora tuvo como su primer caso o está ahí investigando.
Y nada, es Ok. interesante ver cómo la globalización y sus problemáticas llegan a lugares tan recónditos, ¿no? Y de alguna forma también explorando esta idea de cómo, del doble aislamiento, ¿no? Que por un lado tenemos como este aislamiento geográfico y que igual nos tuvimos que someter a la cuarentena de una manera muy estricta porque también la condición insular, el clima, eh, hacían que un estallido de casos en esta zona pudiera ser bastante grave, ¿no? Ujú. En la ciudad donde vivo yo hay un hospital y una clínica, entonces un brote grande podía complicarnos bastante, ¿no? Entonces, de alguna forma, el documental es muy corto, dura 4 minutos. No sé si, Andrés, si querés que lo Yes. pongamos. Em, Solicitamos de que se retiren de los espacios públicos, permanezcan en sus casas, eviten estar en lugares de concentración de personas. Policía de la provincia de Tierra del Fuego. Somos tu policía.
ya estoy. Eh, De regreso. acá de vuelta. Y bueno, ahora que ya vieron el documental, que es web, es muy breve. Y bueno, el documental estuvo comisionado por Cortona on the Move, que es un festival que se realiza en Italia, que es bastante prestigioso, que este año, como no iban a hacer, bueno, como no iban a poder hacer el evento de manera presencial, que al final sí lo hicieron, crearon un proyecto que se llama The COVID-19 Visual Project, en donde lo que hicieron fue ir invitando a artistas de diferentes partes del mundo a que cuenten de qué manera se estaba viviendo la pandemia en sus respectivos lugares, ¿no? Entonces con Nicolás lo que hicimos fue, bueno, trabajar sobre cómo eso nos estaba afectando acá en esta parte del mundo, ¿no? Y lo que tratamos de contar fue, por un lado, nada, la isla tiene bastantes pocos habitantes, es una vida bastante tranquila dentro de todo, eh, y se vio muy conmocionada por toda esta crisis, ¿no? Lo que contamos en el documental es como la presencia tal vez de la policía o de las luces de la ambulancia empezaron como a teñir nuestra vida cotidiana, algo que por ahí cuando una vive en una ciudad más grande está más acostumbrada a ese tipo de cosas. Acá era como muy peculiar como ver cómo esas luces teñían la naturaleza, ¿no? Es un territorio bastante eh, como rodeado de naturaleza por todas partes. Entonces era como, era, fue interesante ver como ese estado de alerta, ¿no? Y también como de alguna forma, bueno, esto es algo que constantemente está como modificándose, ¿no? Todavía no tenemos como el fin de la historia, seguimos ahí en el proceso, pero como el hecho de estar en contacto tan cercano con la naturaleza nos fue habilitando la posibilidad de poder salir, nada, de darnos cuenta del gran privilegio que teníamos en un contexto en donde, sobre todo, bueno, en Argentina, que se estuvo viviendo una cuarentena bastante estricta, ahora está un poco más blanda, en esta parte del país, por esta conexión con la naturaleza y por ser una ciudad no tan eh, gentrificada, nada, pudimos ir encontrando la solución. Entonces al final el documental tiene que ver un poco con eso, ¿no? También con empezar a reflexionar sobre las causas de llegar a una situación tan límite como la que estamos atravesando hoy en día, ¿no? Y que por ahí tiene que ver con una causa específica que todavía no podemos identificar y sobre la que hay muchas teorías, pero que sin ninguna duda tiene que ver con las malas prácticas que ejerce la humanidad sobre el planeta, ¿no? Y Y empezaron el rodaje como al inicio de pandemia, es decir, como en abril, inicio de abril. sí, 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 sí. Sí, de hecho en ese momento acá había o sea, estaba muy estricto y solo podíamos salir dependiendo del número de nuestro documento, ¿no? Si tu documento terminaba en 2, podías salir el lunes, entonces estaba como las calles súper desoladas. Bueno, es algo que es loco porque uno lo cuenta, pero todo el mundo más o menos estuvo viviendo lo mismo. Pero sí, y el desafío fue como tratar de crear esta pieza que por un lado mezclara fotografía y video, que fue para los dos, porque yo he trabajado en video poco, y nunca, no sé, para mí como fuera era complejo e incluso. Luján, lamento interrumpirte, pero creo que hay algo pasando con tus auriculares.
Sí, Se nos está cortando el audio. Si los mueves un poco, no sé. ahí me escucho mejor. Ahí te escuchamos perfecto. Dale. Ahí bien. Sí. Sí. Bueno, voy a mover menos, capaz me estoy moviendo mucho. Em, Sí, eh, sobre sí. esta colaboración de fotografía, ¿tú estás haciendo las fotografías en este documental o participaste también en video? No escuché todo de... En realidad hicimos un poquito los dos de las dos cosas. Ok, ok. Mm, Y sí, este trabajo, la video, ¿tú conocías como, porque a mí me parece que cuando empezó a hacer video, empezó a pensar en otro modo, es decir, no alcanzó a hacer las dos cosas a la vez. No sé para ti cómo. sí, no, es muy complejo, es verdad. Sí, a mí también me pasa. De hecho, no, porque uno tiene como, ya esto que lo hago en foto o en video, que es mejor, es como difícil tratar en el momento cuando tenés una situación, o sea, interesante, tratar de discernir. Yo lo que trato en general es de hacer foto y si después como la situación se sostiene, hago video. Pero porque también encuentro muchas más limitaciones en el video que en la foto, o sea, en lo que hago yo me cuesta más. Entonces por lo menos me trato de asegurar de que voy a tener una buena foto y después si aparte puedo tener una buena filmación mejor y si no, bueno, está la foto. Mm, Eh, yeah, sí. ok. Y entonces ahora está presentado en el Festival de Cortona on Move. Sí, Va a ser finalmente este mes, ¿no? el festival ya terminó, pero bueno, finalmente sí pudieron, como se tranquilizó todo un poco más allá en Italia, finalmente pudieron hacer el festival de manera presencial, con protocolos y demás, pero lo pudieron montar y estuvo exhibido hasta hace poquito, hasta hace como 10 15 días. Ok. Entonces ahora se puede encontrar en la plataforma, que bueno, como les decía, está dividida en capítulos y aparte, bueno, estuvo exhibida. Ok. Y- Eh, mm, No sé, eh, Andrés, ¿tenemos preguntas? Ah, Bien, ya tenemos preguntas, pero son un poco unas generales que creo que son para después de toda la presentación y otras ujú, muy específicas sobre el proyecto anterior de las mm, hilanderas. Entonces terminemos la mm. presentación y de ahí mandamos todas las preguntas. listo, Vale. listo. Y lo último que también es súper reciente y está vinculado también a la pandemia, que les quería compartir porque en realidad tiene que ver con que yo formo parte de un colectivo que se llama Ruda Colectiva, que es de Mm, 11 mujeres y disidencias de América Latina. Creo que, bueno, acá estuvo Guara hace como un ujú, tiempito, ¿no? Eh, y bueno, con ellas también desarrollamos en este contexto un proyecto que en realidad estaba vinculado específicamente a un poco, inició con esta idea de la cadena alimentaria y de qué manera se había visto esto afectado en los 11 puntos de América Latina donde estamos trabajando cada una de nosotras. ya. Em, y un poco lo que hizo fue poner de manifiesto que nos encontramos ante una crisis que obviamente se va a llevar, que las peores consecuencias son para las personas con menos recursos, ¿no? Entonces, un poco trabajando en ese proyecto, nos encontramos con, bueno, con algunas que se encuentran trabajando en zonas donde la gente tiene mayor soberanía alimentaria, o sea que puede cosechar sus propios alimentos, que no se sintió tan afectada por la crisis. Ujú, Otras personas, tanto en Perú como en Colombia, Fabiola Ferrero y Ángela Ponce hicieron un trabajo con migrantes venezolanos que se encontraron en una situación súper crítica porque viven del día a día, de lo que pueden lograr de trabajo en la jornada. Y ante esta imposibilidad de trabajar y en condiciones bastante complicadas vinculadas a sus procesos migratorios,
se encontraron en situaciones de hambre o de mucha complejidad. Y entre esos dos extremos, un montón de historias que tienen que ver con, bueno, como les decía antes, con los lugares donde estamos cada una de nosotras. En mi caso, yo lo que trabajé fue, bueno, como les comentaba, yo vivo en una isla donde el acceso a la gran mayoría de los alimentos está a cargo de cadenas de supermercado, que son un poco los que monopolizan la gran mayoría de las cosas, y a donde asiste la gran mayoría de la población para conseguir lo que necesita, ¿no? Entonces, por un lado, hay una reflexión sobre este hecho que es bastante como complejo y cuestionable también, ¿no? Y por otro, lo que pasó fue que desde el gobierno local lo que se hizo fue instalar escáneres térmicos que medían la temperatura de las personas que llegaban al supermercado a comprar, ¿no? Ujú. Entonces, bajo la premisa de que por lo menos una persona de cada una de las viviendas tenía que ir a comprar algo, se podía dar como un control bastante amplio de la población en esos términos, ¿no? Y se generó algo como interesante que tenía que ver con estas imágenes, que son las que les muestro ahora, que son un poco como de videojuego, ¿no? Es como... Eh, entonces, ¿tienes como una cámara térmica o es como pantalla de la seguridad de la oficina? Esto no lo entendí bien. Son unos escáneres que pusieron en las entradas de estos supermercados que miden Ujú. la temperatura de las personas y que además están conectados a una cámara. Entonces, cuando una persona entra para comprar, se tiene que parar en un punto, este escáner le mide la temperatura y eso se refleja en esta cámara que la están continuamente chequeando una persona un Ujú. médico y alguien de la municipalidad, es decir, del gobierno local. En caso, si una persona llega y se para en el punto y le detectan temperatura mayor a 37,5, Ujú. esa persona se para y se activa un protocolo donde se le Bien. pregunta si tiene algún tipo de síntomas y dependiendo de las respuestas de la persona se le hace un testeo. Em, Pero en este caso, la foto misma, ¿tú la tomaste de la pantalla de esta cámara o alcanzaste a tomarla, a tener como las fotos mismas de la claro, no, cámara? son fotos de las pantallas del Eso. escáner, Ok, sí. ok. Sí, que de hecho se ve como, viste, como la cuadrícula de... ¿Verdad? Sí, sí. Y bueno, era un poco, por un lado, esta idea de, nada, esta nueva normalidad que se nos va imponiendo, ¿no? Que Ajá. digo, una vez que esto está, hay que ver, probablemente siga formando parte de nuestra vida por quién sabe cuánto tiempo. Em, y después como también esta idea de que las personas están yendo al supermercado y a través de esta cámara parecieran como sospechosas, ¿no? Como Mm, sí. ¿no? Una posible amenaza. Eh, y bueno, acá este en realidad es una captura que muestra, bueno, la cuenta de Instagram de Ruda. Eh, el proyecto se llama Esto no es una cadena porque hablamos sobre la cadena alimentaria, pero al final es una cadena que está rota porque ¿Y todo este eh, proyecto difundió como fue en National Geo de todo el colectivo? sí, hay una publicación que reúne un poco algo del trabajo que hicimos todas y después Ajá. parte de este proyecto fue gracias a una beca, parte de la beca tiene que ver con desarrollar una plataforma web donde van a estar reunidos todos los trabajos en su extensión con textos informativos y en eso estamos trabajando ahora. O sea que por el momento sí está esta publicación de National Geographic. Algunas historias de manera independiente también se han ido
publicando, Ujú. pero si no se puede ver más en la cuenta de Instagram. Ok. Y cómo, más sobre el colectivo, cómo se encontraron ustedes? Em, el colectivo surgió hace 2 años más o menos ya. En realidad se dio de la unión entre Isadora Romero, que es de Ecuador, y Mayeli Villalba, que es de Paraguay. Y bueno, ellas se encontraron y vieron un poco la necesidad, ¿no?, de generar este tipo de espacios, y ahí no, Ujú. bueno, nos fueron convocando a todo el resto. Pero no se Inicialmente, conocían. ¿Se conocían de vivo o no? no todas, algunas sí, otras no. Hace poco tuvimos la oportunidad de juntarnos casi todas, creo que estuvimos 10 de las 11. Justo en Ecuador nos reunimos. Pero bueno, no sé, yo por ejemplo conocía a Coral, la conocía a Isadora, pero no conocía a Morena, no conocía a Maye. Bueno, un poco lo que sucede en la comunidad latinoamericana, ¿no? Muchas veces uno por ahí no conoce de manera presencial a alguien, pero un poco lo conoce de conocer su trabajo, de vincularse en las redes. Entonces, inicialmente lo que se buscó fue un poco generar este espacio donde nos encontráramos y pudiéramos dialogar sobre determinadas cuestiones que surgen como mujeres fotógrafas trabajando en América Latina, ¿no? Las problemáticas que se dan desde lo social, también que suceden en la industria de alguna forma como consecuencia de algo mayor, y empezar un poco a reflexionar sobre eso y en esa línea empezar a desarrollar trabajos, ¿no? Y este fue el primer proyecto que hicimos fotográfico, eh, las 11 juntas. Ok, súper. Sí. Y nada, y después les quería contar muy breve sobre Felifa, que es un festival que hacemos en Buenos Aires, sobre fotolibros. Es breve, pero para que entren a Ok. chusmear también. Em, Felifa es un festival de fotolibros que fundó Julieta Escardó hace más o menos como 15 años o más. Em, y que es un espacio de reunión entre aquellos y aquellas que tenemos amor por los fotolibros, ¿no? Que es esta extraña fusión entre la fotografía y los libros, ¿no? Que es algo que todavía se sigue transformando y sigue encontrando su forma. A partir de esta edición que va a suceder en el año que viene, iba a ser este año, pero bueno, la pandemia y todas sus Mm, consecuencias, la edición va a ser en el 2021, todavía no podemos anunciar la fecha precisa, pero ahí estamos trabajando en eso. Eh, y en realidad se los quería compartir más que nada porque estamos trabajando en un premio que es para el premio latinoamericano, en donde participan maquetas de toda América Latina y de ellas un jurado que está compuesto justo por Santiago Escobar Jaramillo y por Mariela Zancari, que es una artista argentina viviendo en México. Se elige una maqueta que es luego publicada por la editorial La Luminosa y por Akian. Y bueno, se hace una cantidad de copias que se le da una parte a la persona ganadora. Y bueno, ese concurso, ese premio está abierto en este momento, un poco sorteando las barreras de, de lo digital, o dando, bueno, tratando de hacer dentro de lo posible, vamos avanzando. Así que, bueno, están todos y todas invitados a entrar a la página del festival y a participar del premio. Y también estamos haciendo una serie de podcasts donde invitamos a 3 personas del mundo de la fotografía a reflexionar específicamente sobre la idea del fotolibro, ¿no? Así ya. que
Ok. Ahí. Ok. Mm, Sí, la dirección está acá, sí. ahí, sí, Listo. felifa.com. Y Listo. bueno, eso es lo que traje para compartir hoy. Super. Bien, Andrés, comparto. ¿preguntas? Listo. Recomendadísimos esos podcasts, primero que todo. Ah, ¿Los sí. escuchaste? Tan buenísimos. Están buenos. Sí. Bueno, preguntas. Eh, las preguntas que hay acá, Mm. bueno, las primeras, vamos a comenzar por proyectos y después una que hay general, pero de nuevo, invitados todos a que nos compartan sus preguntas. Em, No sé si dejo el compartir pantalla o lo... yo las puedo poner, puedes ponerla en el compartir pantalla, unas fotitos para que vayamos viendo mientras que hablamos, por ejemplo, de las hilanderas, que hay un par de preguntas, Ujú. Podemos, sí, mirar las poner fotos las de nuevo, fotos. hacer una vuelta. Vale. Listo, entonces, bien, de las preguntas de las hilanderas era... Acá voy. Hay bastantes cosas técnicas que acá le importaron a la gente con relación a la Sí. impresión. Ujú. Eh, que si encontrabas, bueno, una de ellas era que si encontrabas esta filmina para imprimir en la Patagonia, si era fácil para realizar las antiopías. Y otra era que si el fotolibro que salió con ANZ tiene estas impresiones en Antiopía, en Antotipia. Y que si lograste hacer eso o lo digitalizaste y de esa manera lo imprimiste. Primero, si me escuchan, sí. Ajá, te Sí, sí, escuchamos. sí. Justo sentí un silencio y dije, ahí se cortó, porque acá el internet puede fallar. Em, Encontré justo una amiga tenía una caja de filminas de hoja, son estas que se usaban antes eh, para proyectar cosas en las clases. Son estas hojas súper transparentes. Y tenía una caja llena, porque igual acá pasa algo que es como llegan muy pocas cosas, pero hay un gran corazón comunitario. Entonces, siempre hay formas de rebuscárselas y si vos no podés, hay alguien que conoce a alguien que te va a ayudar. Es como una práctica muy fueguina. Eh, eh, Dado que todo es tan difícil y tan hostil, la solidaridad de los vecinos y las vecinas siempre está ahí presente. Entonces justo una señora amiga tenía una caja de una imprenta que había habido una vez en algún lugar de la ciudad y me dio una caja gigante, todavía tengo un montón. Y después fue ponerlas a imprimir en la oficina de otra persona, amiga. Eh, que es como una impresora, digo, tiene que ser, la filmina tiene que coincidir con el tipo de impresora, pero en realidad es una hoja impresa en blanco y negro, lo que se pone sobre la hoja que está emulsionada, digamos. Esa fue una pregunta. La otra era si el libro tenía las impresiones. El libro no tiene las antotipias en sí. Lo que pasa con las antotipias es que son muy delicadas y que si están expuestas al sol Mm, siguen emulsionándose y en algún momento sí. desaparecen. Lo cual en realidad es un proceso hermoso y mi sueño es alguna vez hacer una exhibición con antotipias que a lo largo de la exhibición desaparezcan. Eh, pero bueno, en el formato del libro, primero que era un poco complejo y después que eventualmente iban a desaparecer. Entonces, salvo que tuvieras el libro cerrado y no lo miraras nunca, con lo cual era medio... Y no hay medidas de fijar el proceso con una película. No, nunca. No, no, o sea, Okay, que yo sepa, no. okay. Capaz alguien... y además, si existiera algo, me parece que
que le saca un poco el encanto de ser algo Ujú. orgánico, ¿no? Que de alguna Sí. forma también como que nace y desaparece. Entonces lo que hicimos para el fotolibro fue, o sea, tomar estas que son los escaneos de las antotipias y el Ujú. libro lleva esas Ok. imágenes. Vale. ¿Cómo se llama el profesor que mencionaste que te enseñó a... Mm. Todos lo vamos a contactar ahora. Sí, sí me está haciendo clases online. Se llama Juan Antonio Palacios. em, y su Instagram, yo creo que si lo buscan así, me puedo fijar muy rápido, pero creo que es Eco, Juan Eco Fotografías, es su Instagram. Le mandan un saludo de mi parte, que lo quiero mucho. Eh, él. Sí, le voy a decir. Y No, y él también siempre está quisiera, tratando, él es farmacéutico en realidad, y esto de las antotipias es como una gran pasión, pero como esos conocimientos que vienen del laboratorio los llevan a estar todo el tiempo experimentando con diferentes tintes, elementos, es muy interesante el proceso, Juan. Bien. y aprovecho también para preguntarte, ¿nos puede decir de nuevo el nombre es Ana Marieta, la persona que te influenció mucho? Ana Mendieta, Mendieta, ok. sí, sí, la recomiendo, M-E-N, sí, Mendva latina ETA. ok, voy a buscar. Sí, sobre todo si te interesan como cuestiones vinculadas a arte y feminismo y medio ambiente, es como, Ujú. y tiene una historia de vida súper interesante, no, y su trabajo es increíble. Ok. Listo. Y la pregunta con respecto al libro, ¿lograste reproducir ese tipo de impresión en el libro o lo tuviste que digitalizar? No, están digitalizadas, están digitalizadas. Em, Sí, un poco, bueno, por lo que les decía antes de que como la imagen expuesta al sol desaparece, en realidad hubiera sido bonito que por lo menos tuvieran una antotipia, em, pero bueno, iban a tener que estar como siempre ocultas. Yo las antotipias las tengo guardadas en un cajón con eh, nada, como si fueran papel fotográfico que no puedes ver nunca, ¿viste? Entonces, como que al final generaba la contrariedad de que iban a estar, pero para ser observadas tal vez en la oscuridad, ¿no? Entonces, el escaneo y la digitalización fueron las maneras más, eh, no sé si, como de que encontramos para poder llevar el libro a cabo, ¿no? Ya, Ok, sí. y ya que estamos hablando del libro y este proyecto de ANZ del que tú haces parte, Sí. preguntó un miembro de Ojo Rojo, ¿qué es fotografía expandida? Y es una buena pregunta. Me parece que tiene que ver también con esos procesos en los que nos adentramos y vamos lográndolo, encontrando la respuesta a medida que vamos avanzando y creo que estamos en ese proceso. Em, yo creo que tiene que ver un poco con esto de tratar de correr los límites de lo documental, ¿no? Me parece que los diferentes autores que se van proponiendo para esta colección son artistas que desarrollan proyectos vinculados a lo documental, pero que de alguna manera reflexionan todo el tiempo sobre el modo de lo documental, sobre la práctica fotográfica, sobre la forma de representar. Creo que lo expandido de alguna forma tiene que ver con ir cuestionándonos
las formas impuestas o lo que creíamos que era lo documental hasta hace poco, ¿no? Que me parece que también tiene que ver con algo muy latinoamericano, que es como esta idea de que la realidad nunca es una sola, ¿no? Sino que va dependiendo, que es un poco lo que decía al principio, va dependiendo mucho de a través de dónde y quién es la persona que mira, ¿no? Y un poco en esta, tal vez en profundizar un poco sobre esta idea que también me hace cuestionar tal vez el periodismo, lo documental. Creo que esta idea de expandir tiene que ver un poco con recibir las diferentes posibilidades de la mirada, ¿no? Yo Bien, entiendo eso. bien. Okay. Ah, otra pregunta fue, ¿cómo ha sido tu proceso militando en el feminismo y la fotografía? ¿Hay temas que te interesan más que antes y cómo conviven estos dos procesos? Em, em, el proceso, creo que a medida que me empecé a como adentrar un poco más en nociones vinculadas al feminismo, que tienen que ver también o sea, entendiendo el feminismo de alguna forma con una búsqueda colectiva de un mundo tal vez más justo. eh, Creo que reflexionar sobre eso y no volcarlo en lo que comunicamos con la fotografía es no estar haciendo nada. Creo que justamente si empezamos a tener esas inquietudes, lo mejor que podemos hacer es como tratar de transmitirlo a través de la manera que tenemos nosotros de comunicarnos, que en mi caso es la fotografía, o en nuestro caso es la fotografía. Em, y eso creo que de alguna forma tiene que ver no solo con los temas que elegimos fotografiar o contar, sino también eh, la manera en la que llevamos adelante esos proyectos. Y por otro lado, también la forma en la que nos relacionamos con las personas que colaboran en nuestros proyectos y con quienes están, con los que compartimos un poco la comunidad fotográfica. Eh, Creo que de reflexiones vinculadas al feminismo se desprende como replantearnos un poco todo en nuestra vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí personalmente me tocó un poco obviamente desde mi universo personal, que es político, y también de las decisiones, un poco de los proyectos que yo elegía trabajar, por qué y de qué manera, ¿no? Digo, una puede tratar de desarrollar un tema que inicialmente toca temáticas feministas, pero también de qué manera lo abordamos, ¿no? Cuáles son las formas, las prácticas, los modos en los que realizamos estos proyectos, de qué manera impactamos en la vida de quienes forman parte de nuestro trabajo, eh, como un poco con esta idea de que las personas que trabajamos en la fotografía somos como héroes, no sé si héroes, pero como que traemos la verdad sobre una comunidad que está sufriendo, y después preguntarnos tal vez qué es lo que estamos haciendo efectivamente por esa comunidad cuando la fotografiamos. Si, no sé, es como complejo, ¿no? Digo, está bueno cuando podemos visibilizar problemáticas, pero tal vez está aún mejor cuando quienes pueden visibilizarlas son las personas que las están atravesando, que las viven, eh, el poder que ejercemos sobre las personas cuando las fotografiamos, cuando fotografiamos una comunidad, o por ahí sin saberlo,
¿no? Estamos imponiendo una mirada que no es la correcta, hay como, es un mar de preguntas constantes. Así que Sí. tiene que ver con eso, con estar constantemente cuestionándonos todo lo que hacemos todo el tiempo, tratando de lograr, eh, no sé, espacios más justos. Súper. Sí. Hay una pregunta que se ha repetido acá en el chat por una de las personas que nos acompaña y es sobre una serie que no vimos dentro de tu presentación. Mm, Entonces por eso la he dejado para el final ahora y es sobre los danzantes afrodescendientes en Guerrero que, sí. que él se que él se interesaba por el uso de colores, texturas, los retratos fijos y su Mm. pregunta, y que los fotografiaste no dentro del proceso ritual o en la danza, ¿qué generó esa composición fotográfica sobre la realización de ese proyecto? Eh, mm, bueno, ese por ejemplo es un proyecto que hice en un momento en el que tal vez me cuestionaba muchas menos cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tal vez hoy pensaría mucho más abordar una comunidad de la que soy bastante ignorante, aunque me siente a tratar de leer todo lo que pueda porque no pertenezco a ella, ¿no? Por ahí es por eso que a veces, nada, un poco en la reflexión hay algunas, por ejemplo, de qué proyectos elijo mostrar ahora, también tiene que ver con cuáles son los que quiero, eh, los que me identifican, ¿no? Ese proyecto en específico fue un proyecto que hice viviendo en México que tenía que ver con documentar diferentes comunidades que tenían festividades vinculadas al disfraz y a la máscara. En ese momento visité Coajinicuilapa, que es una ciudad del estado de Guerrero, con un compañero de otro proyecto que se llama Hugo Arellanes, que es de la comunidad, y bueno, que miembros de su familia participan de la danza, ¿no? Entonces, lo que trataba de hacer en estas festividades era un poco en el contexto de la festividad y otro poco en otra instancia que se diera dentro de la vida cotidiana de las personas, crear como pequeños estudios que aislaran un poco la situación más allá de la festividad, en donde invitaba a la gente a que posara un poco en ese personaje en el que se convierten cuando se disfrazan, algo que veía que se repetía en las festividades y en las danzas. em, yo quedaron, bueno, las fotos ahí quietas, ¿no? Eh, que veía que se repetían en las danzas, era como esta conexión siempre ligada a la fe y a lo ritual, en donde las personas cuando usan esos atuendos o se ponen esa máscara dejan de ser eh, Luján, por ejemplo, para convertirse en alguien más que está más conectado con tal vez con su deidad, ¿no? O con este proceso de fe que es, bueno, muy diferente para cada uno. En el caso de la danza de los diablos, que es una danza increíble que está vinculada un poco justo a los procesos de colonización y de esclavitud que se dieron cuando los colonos llegaron a América y trajeron consigo a personas de África esclavizadas, ¿no? Y quienes estaban privadas de su libertad y eran un poco obligadas a continuar las tradiciones de sus amos. Entonces un poco la danza de los diablos surgió como una resistencia o como una rebelión en donde las personas danzaban para mantener, sostener y traer parte de sus raíces, ¿no? Ujú. Y bueno, y los colores y los materiales siempre un poco tratan en el proyecto, los fondos tratan de
estar conectados de alguna manera con algún elemento de la danza, del atuendo. En el caso de los diablos, en un principio el traje era todo negro y después eso se fue modificando. Entonces un poco en el juego fue ir incorporando elementos también, como toda la zona de Guerrero se conoce por la Tierra Roja, entonces por eso la presencia del rojo. Y bueno, por ahí, no sé si más o menos respondí la pregunta. Me conté un poco el proyecto. Se encuentra en tu página web esta serie. Sí, sí, creo que sí. Justo ahora, en el proyecto Beast Projects, no sé si lo conocen, subieron parte de esa serie, así que pueden también entrar ahí a chusmearla. Súper. Nadesh, Y, ¿tienes algo más para agregar? estoy bien. Tal vez Luján tiene algo de decir más. Ay, no, yo hablé un montón. Creo que no, si me pregunta por ahí Bueno, me estamos sale bien. algo más, pero en principio creo que dije muchas cosas. Todo bien. Bueno, entonces, no, solo como agradecerte mucho por compartir estos trabajos con nosotros esta noche y esperamos, sí, esperamos mucho verte en Ojo Rojo cuando podremos como abrir de nuevo. Ojalá sea pronto que pasas por Colombia a recuperar los libros. Ah, sí, ojalá. Y así hacemos algo alrededor de esto. Recuérdame el nombre y la página web de este fotofestival, este festival de fotolibro. Sí, el festival se llama Felifa y la página Felipa. web es Felifa. Y la página web es felifa.com.ar. Listo. Mm, Vamos a ver esto. Y pues no, muchísimas gracias y invitamos al público a visitar tu página, a visitar también el colectivo, las páginas del colectivo Rudai, pues de tu colectivo. Y bueno, Rudai Colectiva, eso. eso. Y pues nada más que muchos agradecimientos y decir que la próxima charla será este próximo jueves con otro argentino, Walter Astrada, que será a las 3 de la tarde, hora Colombia, porque él está en España. Y dejo ahora, bueno, sí, muchísimas gracias, Luján, y dejo a Andrés para cerrar, que va a recordar tal vez este concurso, esta alianza que tenemos. Muchísimas gracias entonces al público también para estar con nosotros y nosotras. Vale, muchas gracias Nadesh, muchas gracias Luján. Recuerden visitar Felifa, recuerden escuchar los podcasts y aplicar a la convocatoria. Bien, entonces, como dijo Nadesh, el próximo jueves vamos a tener a Walter Strada que nos va a estar hablando junto a otro miembro de Ojo Rojo, Carlos Villalón. Vamos a volver a la casa, vamos a volver al espacio físico de Ojo Rojo. Carlos nos va a estar acompañando desde allí, entonces muy emocionados de volver un poco a reconocer esos espacios y a compartir esos espacios con los cuales ya somos muy familiares. Muchas gracias a Luján, muchas gracias a Nadesh, y antes de despedirnos, como dijo Nadesh, les compartiré acá mismo el póster de Desconexo. Recordamos que estamos de aliados junto a Vogue Photo Fair, en donde ellos están promocionando esta convocatoria de premio Vogue Photo Desconexo, manera de relacionarnos ahora, no solo por el COVID, sino en la contemporaneidad. Así que invitadísimos a participar y hacernos saber de sus proyectos y a seguir en estas charlas. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy y nos vemos el día jueves a las 3 de la tarde. Chao.